En este vídeo vamos a ver que cuando el adversario todavía no se ha enrocado, es muy importante abrir el juego para atacar así contra el rey contrario, incluso sacrificando piezas para así poder atacar rápidamente contra el rey del adversario. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas E4, C5, la defensa siciliana, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desarrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla D4, para así luego poder continuar con D4 y ocupar el centro con sus peones, y si las negras capturan en D4, entonces poder recapturar con el caballo. Las negras contestaron con caballo C6, desarrando su caballo de dama, y las blancas hicieron la jugada D4, ocupando el centro con sus peones. Las negras contestaron con C por D4, cambiando su peón lateral por un peón central de las blancas, con lo que las negras se quedan con una mayoría central de peones. La partida siguió con caballo por D4, y ahora las negras hicieron la jugada caballo F6, desarrando su caballo de rey y atacando contra el peón de E4. Las blancas contestaron con caballo C3, desarrando su caballo de dama y defendiendo el peón de E4, y ahora las negras hicieron la jugada E5 colocando un peón en el centro y atacando contra el caballo blanco para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestaron con caballo B D5 defendiendo su caballo y amenazando invadir por la casilla D6 que ha quedado debilitada después de la jugada E5 por parte de las negras. Así que las negras contestaron con D6 para tomar control con sus piezas sobre la casilla D6 y evitar así que el caballo blanco invada por esta casilla. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo D5 centralizando su caballo y amenazando invadir por la casilla C7, que daría jaque al rey negro y atacaría la torre de A8, lo que daría ventaja a las blancas. Las negras contestaron con caballo por D5, eliminando al caballo blanco del centro, y las blancas contestaron con E por D5 y el caballo negro está atacado. Así que las negras contestaron con caballo B8 para defender su caballo y el caballo se podrá reciclar por la casilla D7. Después de estos cambios, las blancas se han quedado con 4 peones contra 3 en el flanco de dama, que podrán comenzar a avanzar para así ganar espacio en este flanco y prepararse para en el futuro crear un peón pasado en esta zona. Así que ahora las blancas hicieron la jugada C4, ganando espacio en el flanco de dama y reforzando al mismo tiempo la defensa de su peón de D5, y las blancas comienzan ya a avanzar con su mayoría de peones en el flanco de dama para así crear presión en esta zona del tablero. Las negras contestaron con A6, atacando al caballo blanco, para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestaron con caballo C3 para defender su caballo, y ahora las negras hicieron la jugada caballo D7, reactivando su caballo para así volver al juego. Las blancas contestaron con alfil E2, desarrando su alfil de rey y preparándose para enrocar, y ahora las negras hicieron la jugada G6, con la intención de desarrollar su alfil de rey por la casilla G7 y luego poder enrocarse, y al mismo tiempo con esta jugada las negras refuerzan la casilla F5 para luego poder avanzar con F5 y comenzar a avanzar con sus peones en el flanco de rey. Ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada alfil G7, desterrándose alfil de rey y preparándose para enrocar. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo E4 centralizando su caballo y atacando contra el peón de D6, que ha quedado sin protección después de la jugada alfil G7 por parte de las negras. Así que las negras contestaron con dama E7 para defender su peón y evitar que el caballo blanco lo pueda capturar. Ahora las blancas hicieron la jugada dama A4, movilizando su dama y amenazando continuar con dama B4 para luego ir a capturar el peón de D6. Por eso, ahora hicieron la jugada F5, avanzando con sus peones en el flanco de rey y atacando contra el caballo blanco para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Y si ahora las blancas retirasen su caballo, por ejemplo con la jugada caballo C3, ahora las negras podrían enrocarse y luego podrán avanzar en el centro para así ganar espacio y al mismo tiempo librar la gran diagonal de casillas negras para activar su alfil de G7. También liberarán la casilla de 5 que podrán utilizar con su caballo y las negras tendrían muy buena partida y tendrían incluso ventaja.
Por eso en la partida después de la jugada F5, las blancas no retiraron su caballo, sino que hicieron la jugada alfil G5, completando el desarrollo de sus piezas menores y atacando a la dama negra. Las blancas no quieren retirar sus piezas y tratan de aprovechar la táctica para atacar así contra el rey negro, que todavía está en el centro sin enrocar. Ahora las negras hicieron la jugada dama F8 para defender su dama y mantener el peón de D6 defendido, y ahora el rey negro no se puede enrocar, así que las blancas aprovecharon la ocasión e hicieron la jugada F4, y en lugar de defender su caballo, el plan de las blancas es capturar en E5 para así abrir líneas y atacar rápidamente contra el rey negro, que todavía está en el centro sin enrocar. Las blancas, que tienen ventaja en el desarrollo, quieren abrir el juego para así aprovechar su ventaja dinámica. Si ahora las negras hicieran la jugada F por E4, capturando el caballo blanco, las blancas seguirían con F por E5, abriendo la columna F y atacando a la dama contraria. Y después de, por ejemplo, dama G8 para defender la dama, las blancas seguirían con E6, avanzando con su peón en el centro y atacando al caballo negro, que no se puede mover porque está clavado. Las blancas van a recuperar la pieza y tendrían un ataque decisivo, ya que el rey negro no podrá enrocarse. También está amenazando con tirar con C5 y C6, y las piezas negras prácticamente no se pueden mover, y las blancas estarían ganando. Por ejemplo, en caso de B5, para romper la clavada e intentar expulsar a la dama blanca, las blancas podrían continuar con dama A5 y están amenazando con tirar con dama D8, que sería jaque mate. Y no es posible continuar con alfil B7 porque las blancas seguirían con dama C7, invadiendo con su dama en el campo enemigo y atacando al alfil de B7 y al caballo contrario, y las blancas ganarían. Y en caso de, por ejemplo, caballo F6, para bloquear la acción al alfil blanco e impedir el mate, las blancas seguirían simplemente con alfil por F6, capturando el caballo negro, y las blancas ganan igualmente, ya que después de, por ejemplo, alfil por F6, la partida seguiría con torre por F6 y las blancas tienen un ataque decisivo. En la partida después de la jugada F4, las negras contestaron con H6, atacando el alfil blanco para así intentar expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestaron con alfil H4 retirándose con su alfil, y el caballo blanco sigue atacado, pero el rey negro está todavía en el centro sin enrocar, y sería muy peligroso capturar el caballo blanco. Por ejemplo, no sería posible continuar con F por E4, capturando el caballo blanco, porque las blancas seguirían con F por E5, abriendo la columna F y atacando a la dama negra, y después de, por ejemplo, dama G8, las blancas seguirían con E6 y ganarían como hemos visto antes. En la partida después de la jugada alfil H4, las negras contestarán con E por F4, capturando el peón blanco, y las blancas contestarán con torre por F4, y ahora el peón de F5 está clavado, así que el caballo blanco está perfectamente defendido. Y no sería posible continuar con G5, atacando a la torre blanca y al alfil de H4, porque las blancas seguirían con torre por F5 y ganarían, ya que la dama negra está atacada, y no es posible continuar con dama por F5, capturando a la torre blanca, porque las blancas seguirían con caballo por D6 jaque, y luego las blancas capturan a la dama negra y ganarían sin problemas. En la partida después de la jugada torre por F4, las negras contestarán con alfil E5, centralizando su alfil y atacando a la torre blanca, y al mismo tiempo librando la casilla G7 que podrán utilizar con su dama para así quitarla de la línea de ataque de la torre contraria. El alfil negro estará muy bien colocado en esta casilla, ya que refuerza la defensa el peón de D6, y las negras intentan rechazar el ataque y así poder defenderse. Pero ahora las blancas, en lugar de retirar su torre, hicieron la jugada torre A F1, incorporando su torre de dama al ataque, ya que era la última pieza que faltaba por entrar en combate. Y ahora no sería posible continuar con alfil por F4, capturando a la torre blanca, porque las blancas seguirían con torre por F4, y ahora las blancas están amenazando capturar el peón de F5 con su torre, y las negras no podrán recapturar con la dama debido al jaque del caballo en la casilla de 6. Y si las negras capturan con el peón, entonces las blancas seguirían con alfil H5, dando jaque al rey negro, y las negras tendrían que entregar su dama, ya que el rey negro no podría moverse. Y si ahora las negras hacen la jugada dama G7, con la intención de enrocarse para así colocar a ese rey en seguridad, las blancas podrían continuar con alfil F6, invadiendo con su alfil en el campo enemigo y atacando a la dama negra, y atacando también a la torre de H8, y el caballo negro no puede capturar el alfil blanco porque está clavado. Después de, por ejemplo, dama H7 para defender la dama, las blancas pueden continuar con caballo por D6 jaque, y tendrían un ataque decisivo, y el rey negro no resistirá muchas jugadas más.
En la partida después de la jugada torre F1, las negras contestaron con dama G7, con la intención de derrocarse rápidamente y así poner a su rey en seguridad. Pero ahora las blancas hicieron la jugada torre por F5 para abrir la columna F y evitar así que el rey negro pueda enrocarse. La partida siguió con G por F5 y ahora las blancas hicieron la jugada torre por F5 y el rey negro no se puede enrocar y las blancas están amenazando continuar con alfil H5 para dar jaque al rey contrario y las negras están completamente indefensas. Ahora hicieron la jugada H5 para tomar control sobre la casilla H5 y evitar así que el alfil blanco vaya a esta casilla. Y si ahora las blancas hicieron la jugada caballo F6, dando jaque al rey negro y atacando al peón de H5, las negras seguirían con alfil por F6, eliminando al caballo blanco, y después de alfil por F6, la dama negra está atacada, pero las negras pueden continuar con dama F7, clavando al alfil blanco, que no puede capturar la torre negra, porque entonces las negras capturarían la torre blanca de F5, así que las negras luego van a poder continuar con torre H6 para atacar al alfil blanco, que no se puede mover porque está clavado, así que las negras se defenderían y pasarían al contraataque y podrían hacer valer su ventaja material. Pero en la partida después de la jugada H5, las blancas, antes de invadir con su caballo por la casilla F6, hicieron la jugada C5, que es una jugada muy buena, ya que las blancas aumentan la presión contra el peón de D6 y al mismo tiempo liberan la cuarta fila para así poder incorporar su dama al ataque en el flanco de rey y atacar rápidamente contra el rey negro. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con D por C5 capturando el peón blanco, porque las blancas seguirían con KF6 jaque y ganarían, ya que después de alfil por F6, las blancas seguirían con alfil por F6 y la dama negra está atacada, y ahora ya no es posible continuar con dama F7 para intentar clavar al alfil blanco, porque las blancas pueden continuar con dama E4 dando jaque al rey negro y defendiendo su torre, y después de, por ejemplo, rey F8 para defenderse del jaque, las blancas seguirían con alfil por H8 capturando la torre negra y clavando a la dama contraria, y las blancas ganarían. En la partida después de la jugada C5, las negras contestaron con dama H6, con la intención de invadir con su dama por la casilla 3 y dar jaque al rey blanco y así intentar pasar al contraataque. Pero las blancas contestaron con alfil G5, bloqueando la acción a la dama negra y amenazando capturarla y evitando así la amenaza de las negras. Las negras contestaron con dama G6 para defender su dama y al mismo tiempo atacar contra la torre blanca. Pero las blancas contestaron con caballo por D6 jaque y después de alfil por D6. Ahora las blancas hicieron la jugada dama E4 dando jaque al rey negro y después de alfil E5 para defenderse del jaque. Ahora no sería bueno continuar con torre por E5 jaque atacando a la descubierta a la dama contraria, porque las negras seguirían con caballo por E5 y la dama negra está defendida. Y después de, por ejemplo, dama por E5 jaque, las negras seguirían con rey F7 y el rey negro podrá refugiarse en el flanco de rey y las negras se defenderían. Por eso en la partida después de la jugada alfil E5, antes de capturar el alfil de E5, las blancas hicieron primero la jugada alfil D3, apuntando con su alfil contra la dama contraria, y ahora las blancas sí que están amenazando capturar el alfil de E5. Así que las negras contestaron con dama G7 para quitar a su dama de la línea de ataque del alfil contrario y al mismo tiempo reforzar la defensa de su alfil para así intentar impedir la amenaza de las blancas. Pero las blancas contestaron con C6 atacando al caballo negro para así desviarlo de la defensa de su alfil y luego poder capturarlo. La partida siguió con B por C6 y después de D por C6 el caballo negro sigue atacado, así que tiene que desviarse de la defensa del alfil de E5 y luego las blancas lo podrán capturar. Ahora las negras hicieron la jugada caballo C5 para defender su caballo y al mismo tiempo contraatacar contra la dama blanca y contra el alfil de D3, pero las blancas contestaron con torre por E5 jaque y las blancas tienen un ataque decisivo. Por ejemplo, no sería posible continuar con rey F8, porque las blancas seguirían con torre E8 jaque, y después de rey F7, dama E7 es jaque mate. Y si después la jugada torre por E5 jaque, las negras continúan con rey F7, las blancas seguirían con torre E7 jaque, y después de rey G8, la partida seguiría con torre E8 jaque, y no es posible continuar con dama F8, porque seguiría dama G6 jaque mate. Y si después la jugada torre E8 jaque, las negras continúan con rey F7, las blancas seguirían con dama E7 jaque mate. Así que en la partida después de la jugada torre por E5 jaque, las negras contestaron con caballo E6 para defenderse del jaque,
y ahora las blancas podían haber hecho la jugada torre por e6 jaque que llevaría al mate, ya que después de alfil por e6, la partida seguiría con dama por e6 jaque, y después de rey f8, las blancas seguirían con alfil c4 y están amenazando a avanzar con su peón para coronarlo y dar jaque mate al rey negro, y las blancas ganarían. Por ejemplo, en caso de dama d4, dando jaque al rey blanco, las blancas seguirían con alfil e3 para defenderse el jaque y están amenazando a continuar con dama f7 que sería jaque mate. Y después de dama g7 para impedir el mate, las blancas seguirían con alfil c5 dando jaque al rey negro, y después de dama e7 que sería jugada única, las blancas seguirían con dama por e7 jaque mate. En la partida después de la jugada caballo e6, las blancas contestaron con alfil c4, aumentando la presión contra el caballo negro que no se puede mover porque está clavado. Y si ahora las negras enrocasen para así intentar colocar a su rey en seguridad, las blancas podrían continuar con alfil por e6 jaque y ganarían, ya que después de por ejemplo alfil por e6, la partida seguiría con torre por e6 y está amenazando a continuar con torre g6 que clavaría a la dama negra. Después de por ejemplo dama por g5, la partida seguiría con torre g6 jaque, y después de dama por g6, las blancas seguirían con dama por g6 jaque, y después de rey h8, las blancas seguirían con dama por h5 jaque, y después de rey g7, las blancas pueden continuar con dama g5 jaque, y después de por ejemplo rey h7, las blancas pueden continuar con c7, avanzando con su peón pasado, y luego las blancas podrán avanzar también con sus peones en el flanco de rey para atacar así contra el rey negro, y la dama es más poderosa que las dos torres en esta posición, ya que podrán avanzar con sus peones y atacar contra el rey negro, y las blancas ganarían fácilmente. Por ejemplo, en caso de torre A, c8, para bloquear al peón blanco y que no pueda avanzar, las blancas podrían continuar con dama e7 jaque, y después de por ejemplo rey g8, las blancas seguirían con h4, comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de rey, y las blancas ganarían. En la partida después de la jugada alfil c4, las negras contestaron con dama a7, dando jaque al rey blanco, pero las blancas contestaron con alfil e3 para defenderse del jaque, y la dama negra está atacada. Así que las negras contestaron con dama h7 para defender su dama, y al mismo tiempo intentar cambiar las damas, para así tratar de rechazar el ataque de las blancas. Las blancas contestaron con torre por e6 jaque, y después de alfil por e6, las blancas contestaron con dama por e6 jaque, y ahora no sería posible continuar con rey d8, porque las blancas seguirían con alfil b6, dando jaque al rey negro, que no se puede mover, así que ahora sería única dama c7, pero las blancas seguirían con dama d7, jaque mate. Y después de la jugada dama por e6 jaque, tampoco sería posible continuar con rey f8, porque las blancas seguirían con alfil h6, dando jaque al rey negro, y no es posible continuar con dama por h6, porque las blancas seguirían con dama f7, jaque mate. Y después de la jugada alfil h6 jaque, tampoco sería posible continuar con dama g7, porque las blancas seguirían con dama f7, jaque mate. Así que en la partida después de la jugada dama por e6 jaque, las negras contestaron con dama e7 para defenderse del jaque, pero ahora las blancas hicieron la jugada dama g6 jaque y las negras abandonaron, ya que después de por ejemplo rey f8, las blancas seguirían con alfil h6 jaque y el rey negro recibe mate, ya que en caso de por ejemplo dama g7, la partida seguiría con dama f7, jaque mate. Y si después de la jugada alfil h6 jaque, las negras continúan con torre por h6, capturando el alfil blanco, las blancas seguirían con dama g8, jaque mate. Y si después de la jugada dama g6 jaque, las negras continúan con rey d8, intentando escapar con el rey hacia el flanco de dama, las blancas seguirían con alfil b6, dando jaque al rey negro, y después de rey c8, las blancas seguirían con alfil e6, dando jaque al rey negro, y después de rey b8, ahora las blancas seguirían con dama g3, dando jaque al rey negro, que no se puede mover, así que ahora sería única dama c7, pero las blancas seguirían con dama por c7, jaque mate. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras todavía no se habían enrocado y tenían su rey todavía en el centro. Así que las blancas se prepararon para abrir el juego y hacer valer su ventaja en el desarrollo, sacrificando incluso piezas para evitar así que el rey contrario pudiera enrocarse. Obtuvieron así un ataque decisivo que les permitió ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta, porque además tendrás un 5% de descuento adicional.
Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.